Siempre que se habla sobre la unción en la iglesia de hoy, parecería que cada uno tiene una opinión acerca de ella. Algunos la confunden con un aceite físico. Otros piensan que se trata de una fuerza, algo impersonal. Aún otros la identifican con alguna manifestación ruidosa en medio de la congregación. Pero la Biblia tiene un patrón completamente distinto. Cuando analizamos el Antiguo Testamento, vemos que desde los artesanos que construyeron el tabernáculo, pasando por los jueces y siguiendo toda la historia de Israel hasta los reyes, vemos que todas las personas que hicieron algo para la obra de Dios, lo hicieron bajo la unción. Cuando vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él operó bajo la unción. Era un hombre ungido. Cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, vemos que los apóstoles y los discípulos que hicieron la obra de Dios, lo hicieron bajo la unción. Sí, hoy día queremos hablarte de este patrón, de este paradigma bíblico, la unción operando sobre las personas. El título que tenemos para hoy es el paradigma del Espíritu y hoy principalmente nos vamos a concentrar en estudiar la unción en el Antiguo Testamento. Necesitamos aclarar primero que la unción no es un aceite, no es un líquido sagrado. La unción tampoco es una fuerza impersonal. Necesitamos entender que la unción tampoco es una emoción o un sentimiento. Es importante desde este momento puntualizar la verdad bíblica. La unción es el Espíritu Santo. Sí, la unción es el Espíritu Santo, la unción es una persona divina. Y vemos en la Escritura que toda persona que hizo algo para la obra de Dios, lo hizo bajo la unción. Para entender esto, necesito primero llevarte a un pasaje central de la Escritura, donde la Biblia nos va a reforzar esta idea. Sin la unción no podemos realizar la obra de Dios. Este pasaje se encuentra en Zacarías capítulo 4. Cuando el pueblo de Israel, después de un largo cautiverio de 70 años, tenía que regresar a su tierra. Pero una de las tareas prioritarias que tenían era reconstruir el templo de Israel. El escenario era completamente adverso. Había total oposición de los enemigos de Israel a que Israel reconstruya su templo. El pueblo estaba desanimado, tenían grandes problemas logísticos y el que estaba encargado de dirigir esta obra era el gobernador Zorobabel. Este hombre de Dios tenía la responsabilidad de reconstruir el templo que había sido destruido hace 70 años atrás. Y es ahí donde Dios le da, por medio del profeta Zacarías, una instrucción importante que debe resonar en los oídos de la iglesia del siglo XXI. Dios le dice, no es con espada ni es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate esta verdad bíblica. Zorobabel, que tenía esta imposible tarea desde la perspectiva humana, esta imposible tarea de reconstruir el templo, Dios le dice, no es con tu mano, no es con tu fuerza, no es con tu ejército, es con mi espíritu. Y es importante que en este mismo pasaje Dios le da una promesa a Zorobabel y dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Es lindo saber que cuando Dios le encomienda a alguien algo y le da su unción para realizarlo, es capaz de asegurarle el inicio y el fin de la tarea. Dios provee todo esto. Para que podamos entender esto, necesito explicarte algo muy importante. En el Antiguo Testamento nadie había nacido de nuevo. En el Antiguo Testamento todavía la obra de la redención no se había terminado. Israel no había sido regenerado, no había nacido de nuevo. Y Pablo nos explica algo muy importante.
En 2 Corintios capítulo 2, 14 dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Sí, el hombre no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Esto es lo que dice Pablo. Y sabes, eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel no podía entender las cosas espirituales. Es por eso que Dios necesitaba representaciones físicas acerca de estas verdades espirituales. Es por eso que Dios necesitaba representaciones físicas para la unción. Necesitaba representaciones físicas para mostrar al Espíritu Santo de una manera visible al pueblo de Israel. Ahora hemos dicho que la representación más importante de la unción en el Antiguo Testamento es el aceite. Pero para entender esta representación, el aceite representando a la unción, representando al Espíritu Santo, tenemos que irnos a Éxodo capítulo 30. El contexto de este capítulo es la construcción del tabernáculo. Dios dándole instrucciones detalladas a Moisés para construir el tabernáculo. Pero el tabernáculo y los sacerdotes tenían que ser consagrados. Para consagrarlos, Dios le da una instrucción muy importante para entender este tema de la unción. En ese capítulo, Dios le da a Moisés las instrucciones para elaborar el aceite de la unción santa. Sí, el aceite de la unción santa o el aceite de la santa unción. Y sabes que le da a Moisés una receta detallada de este aceite. Sí, le da los ingredientes detalladamente. Este aceite contenía mirra, cálamo, canela, casia y aceite de oliva en medidas específicas. Es un aceite aromático, es un aceite con una receta específica. Pero escúchame algo importante. Este aceite no podía ser usado para otros usos que Dios no haya determinado. Es algo así como que Dios pone un derechos de autor, un copyright sobre esta receta y le prohíbe a Moisés que este aceite sea reproducido para otros fines o que este aceite sea echado sobre personas o cosas comunes. Es un aceite que tiene precauciones de no ser reproducido. ¿Y por qué, te preguntarás tú, tantas precauciones para un aceite? ¿Por qué este aceite de la santa unción tiene tantas precauciones y nadie puede reproducirlo? Escúchame, estamos hablando de una representación del Espíritu Santo. Este aceite era santo. Dios le dice, no lo puedes reproducir, no lo puedes usar para otros fines, porque es santo, es santo. La palabra santo está asociada a este aceite. ¿Por qué? Porque representa a la unción. Y escúchame, la unción es el Espíritu Santo, la unción es una persona divina y el Espíritu Santo es una persona santa. Este aceite iba a representar la unción en el Antiguo Testamento e iba a tener muchos usos en momentos específicos de la historia de Israel. Con este aceite se iba a ungir el tabernáculo, se iba a ungir a los sacerdotes. Tú sabes que en el Antiguo Testamento habían 3 oficios que eran ungidos. Era el sacerdote, el profeta y el rey. Sí, a lo largo del Antiguo Testamento estos oficios eran ungidos y el aceite en muchos relatos bíblicos tiene su aplicación representando a la unción. Pero quiero comentarte algo interesante. El aceite no era la única representación de la unción que vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la vida de Moisés y todos los milagros que se operaron bajo el llamado que Dios le dio, es importante ver que había un elemento. Desde el mismo momento que Dios lo llamó, Moisés tenía una vara. Con esa vara que representaba la unción, Moisés tenía que operar muchos de los milagros que operó, incluyendo que el mar rojo se parta en dos. Dios le ordenó que levante la vara y cuando levantó la vara las aguas del mar se dividieron y muchos otros milagros tenían que ver con la vara de Moisés.
Cuando vemos la historia de Elías y Eliseo, vemos otra importante representación de la unción. El manto de Elías es una representación de la unción. Otra de las formas en que se representaba la unción en el Antiguo Testamento era derramando el aceite. Ese aceite de la unción del que hemos hablado, derramándolo sobre la cabeza de las personas que tenían que ungirse. Veremos luego cómo se ungieron a los reyes de Israel. Pero en este momento es importante puntualizar algo. Todas estas eran representaciones del Espíritu Santo, eran representaciones de la unción. La unción es el Espíritu Santo y eso es la verdad bíblica que estamos enfatizando en este video. La unción no es una vara, no es un manto, no es el aceite. La unción es el Espíritu Santo. Pero hemos dicho que estas representaciones físicas eran necesarias para Israel porque Israel no había sido regenerado. El Espíritu Santo no habitaba dentro de ninguna persona en el Antiguo Testamento. La Biblia solamente dice que el Espíritu Santo venía sobre individuos específicos para capacitarlos para tareas específicas. Y es por eso que en esta parte del video yo te invito a transitar conmigo en algunos pasajes del Antiguo Testamento para demostrarte por medio de la palabra de Dios que estas representaciones no son la unción, sino que la unción es el Espíritu Santo. Empecemos por el tabernáculo. Cuando leemos el libro de Éxodo, nosotros vemos instrucciones muy detalladas para hacer el tabernáculo. Pero escúchame, vemos instrucciones para hacer el tabernáculo con suma excelencia. Era una obra de artesanía y, por ejemplo, se usa la expresión obra primorosa. Era así como tenía que hacerse el tabernáculo, de una manera excelente. Y es ahí cuando nosotros vemos en el capítulo 31 del Éxodo que se nos muestra la historia del llamado de dos artesanos. Y estos artesanos son llamados por nombre, Dios los llama por nombre. Uno de ellos es Bezalel y el otro es Aholiab. Y dice la Biblia que ellos fueron nombrados por Dios para construir el tabernáculo de reunión y las vestiduras sacerdotales. Pero la Biblia es clara cuando Dios dice, lo he llenado de el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Esta expresión, lo he llenado del Espíritu de Dios, es una referencia clara al Espíritu Santo. Esto es importante que nosotros podamos entender e interpretar en la Biblia. La unción no solamente es exclusiva para predicar. Dios necesitaba que el tabernáculo se lo construya con la mayor excelencia posible y esta obra artesanal tenía que ser hecha con la inspiración del Espíritu Santo. ¿Tú te das cuenta? Para construir el tabernáculo, el Espíritu Santo tenía que capacitar a estos artesanos. Cuando nosotros seguimos adelante en la historia del pueblo de Israel, entramos al periodo de los jueces. El periodo de los jueces es un periodo bastante turbulento en la historia de Israel, en la que Dios tenía que levantar a estos gobernadores y a estos libertadores. Tenían que libertar a Israel de sus enemigos. Tenemos el primer ejemplo de Otoniel en Jueces 3:10. Pero mira, la Biblia dice específicamente, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, prevaleció contra el rey de Siria. Es importante entender este lenguaje. Cuando la Biblia está diciendo y el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, es una referencia clarísima al Espíritu Santo. Gedeón es otro de los jueces en ese periodo de la historia de Israel, que también tenía que libertar a Israel de los madianitas. Y en Jueces 6:34 la Biblia es clara y dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Al tocar el cuerno, convocó a toda una nación bajo una autoridad sobrenatural. Fíjate lo que está expresando la Biblia, y el lenguaje de la Biblia no da lugar a dudas.
son referencias claras de que el Espíritu Santo, la unción, venía sobre estos hombres para capacitarlos de una manera sobrenatural. El tercer ejemplo que tenemos es de Jefté, otro de los jueces. En Jueces 11:29, la Biblia dice que el Espíritu vino sobre él para conquistar una batalla y para derrotar a los amonitas, ¿no? Era un tiempo de apostasía, era un tiempo en que el pueblo de Israel era oprimido por sus enemigos, pero aquí vemos la unción, que es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová viniendo sobre estas personas. Pero también en este periodo de la historia de Israel, que es el periodo de los jueces, vemos uno de los jueces de nombre Sansón. Mucho se ha escrito, se han hecho películas sobre Sansón, pero la verdad de la fuerza de este hombre, que era un juez de Israel, radicaba en la unción. Era un hombre ungido. Tenemos que recordar cuando vemos la historia de Sansón, que Sansón era una persona que no estaba conectada con los propósitos de Dios. Cuando leemos la historia de Sansón en la Biblia, vemos a un hombre con su propia agenda, dominado por sus pasiones, por sus debilidades, pero había algo importante cuando queremos analizar la vida de Sansón. Era un hombre consagrado. Para entender cómo la unción operaba en Sansón, tenemos que entender su consagración. Él era un nazareo. Estamos hablando de la consagración del nazareato. Era un voto por el cual una persona se consagraba a Dios. En el caso de Sansón, él había sido consagrado por instrucciones de un ángel por sus padres desde el mismo momento de nacer. Sus padres, por instrucción angélica, habían consagrado a Sansón como un nazareo. Los nazareos no podían comer nada que se produzca de la vid. No podían tomar vino ni sidra, no podían contaminarse con muerto, pero también el voto del nazareato implicaba que ellos no podían cortarse el cabello. Cuando vemos la historia de Sansón, no podemos ver que la fuerza de Sansón radicara en su cabello. No, era esta consagración que permitía que la unción, el Espíritu Santo, operara sobre Sansón de una manera sobrenatural y consistente, aún en contra de que la vida de Sansón estaba dominada por su propia agenda y por sus propias pasiones. Cuando vemos la historia de Sansón, vemos en muchos pasajes de la vida de Sansón que la Biblia es clara afirmando que el Espíritu de Jehová vino sobre él. En todos estos relatos que acabamos de mencionar, la Biblia es específica. El Espíritu de Jehová vino sobre tal persona. El Espíritu de Jehová vino sobre tal persona. Él es la unción. Es una persona divina, no es un algo, es un alguien. Pero en el Antiguo Testamento necesitaba representaciones. Pero ahora yo quiero ver algo que es muy interesante y es la unción de los reyes. Quiero concentrarme en los tres primeros reyes de Israel, cómo estos fueron ungidos y cómo en realidad la Biblia nos muestra que la unción no es el aceite, sino que la unción es el Espíritu Santo. Empecemos hablando de Saúl. Cuando leemos el relato de 1 Samuel capítulo 10, vemos que Saúl es ungido cuando Samuel toma una redoma de aceite y la derrama sobre su cabeza. Sí, cuando vemos a Saúl siendo ungido, vemos un acto público. Es importante entender que la unción de los reyes era un acto público. El público tenía que ver esa unción. El aceite que representa la unción era derramado sobre la cabeza de estas personas. Y así fue ungido Saúl. Se derramó una redoma de aceite sobre su cabeza. Pero cuando vamos leyendo más adelante en ese mismo capítulo, nosotros vemos algo importante. Vemos que el Espíritu vino con poder sobre Saúl y empezó a profetizar juntamente con la compañía de profetas. Esto es importante entender. Saúl sí es ungido con aceite. Pero versos más adelante la Biblia es enfática. El Espíritu Santo viene sobre Saúl.
Cuando estudiamos la vida de Saúl, en realidad vemos una historia triste, porque nosotros vemos que Saúl no estaba completamente conectado con Dios y vemos en el capítulo 15 de Primera de Samuel que Saúl es desechado por desobedecer a Dios. Saúl es desechado. Es en ese momento donde Dios le instruye a Samuel ir a la casa de Isaí, el padre de David, y le da instrucciones para ungir a uno de los hijos de Isaí por rey sobre Israel. Vemos que después de Dios descartar a los primeros 7 hermanos, Dios le da instrucciones a Samuel para ungir a David. Es interesante ver que en esa historia la Biblia también nos muestra que David es ungido con aceite. Cuando el propio Samuel toma un cuerno de aceite y derrama sobre la cabeza de David en medio de toda su familia y posiblemente muchas otras personas. Era un acto público. Ese acto público mostraba que la unción estaba siendo derramada sobre esa persona. Pero escúchame algo importante. En el siguiente versículo, después de mencionar la unción con aceite, la Biblia dice claramente: desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es importante para nosotros entender esta verdad bíblica. El aceite era una representación necesaria. La unción de reyes era un acto público, era una representación necesaria. Pero es importante ver que en estas dos historias la unción es el Espíritu Santo y la Biblia es clara al decir la unción vino sobre Saúl, o en este último caso el Espíritu Santo vino sobre David. Pero también quiero hablarte sobre Salomón. Cuando nosotros vemos la historia de Salomón, vemos que Salomón también es ungido con aceite. Es ungido por el sacerdote Sadoc con un cuerno de aceite que es derramado sobre su cabeza. Pero cuando vemos la historia de Salomón, la unción, es decir, esa obra sobrenatural de Dios sobre Salomón, la vemos cuando Dios se le aparece a Salomón en 2 oportunidades. En la primera oportunidad en que Dios se le aparece a Salomón es cuando éste le pide a Dios sabiduría. Dios le dice: pídeme lo que quieras, y Salomón le pide sabiduría. Todos conocemos la sabiduría de Salomón, todos conocemos cómo la reina de Saba viene a visitarlo, todos conocemos acerca de la sabiduría de 2 madres que se disputaban un niño vivo. Pero ¿dónde radicaba la esencia de esa sabiduría? Era Dios, era la unción de Dios, era lo sobrenatural de Dios sobre los reyes de Israel. ¿Te das cuenta? Estas historias de la Biblia nos están mostrando algo importante. En el Antiguo Testamento habían representaciones de la unción porque eran necesarias para un pueblo que necesitaba representaciones físicas. Pero a lo largo de estos pasajes has visto que la unción es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu Santo que operó sobre la vida de Jesús. Sí, Jesús fue un hombre ungido. Eso no lo podemos ver hoy, lo vamos a ver en nuestro siguiente video. Pero cuando nosotros vemos los títulos de Jesús, a Jesús se lo llamaba el Cristo, es una palabra griega. Y también se lo llamaba el Mesías, es una palabra hebrea. Ambas palabras significan el ungido. Eso es lo que vamos a explorar en el próximo video. Cómo Jesús caminó en esta tierra, no como Dios. Él no caminó en esta tierra como Dios, sino caminó en esta tierra como un hombre ungido. Y vamos a ver posteriormente a eso que ese mismo Espíritu Santo que capacitó a nuestro Señor Jesucristo para caminar en esta tierra y cumplir su misión en esta tierra, es el mismo Espíritu Santo que el propio Señor Jesús le prometió a su iglesia. El Espíritu Santo que es registrado en la Biblia como la
la promesa del Padre, es ese mismo Espíritu que operó en el Antiguo Testamento, operó en la vida y en el ministerio de Jesús y operó en la iglesia primitiva. Pero escúchame algo, es el mismo Espíritu Santo, es la misma unción que no ha sido quitada de la iglesia y que está destinada a operar en la iglesia de todos los tiempos. ¿Sabes qué nos hace falta a los creyentes del siglo XXI? Volver a creer en un Dios sobrenatural, volver a creer en la unción, volver a creer en la persona del Espíritu Santo. Y la única forma de hacerlo es a través de estos estudios donde, abriendo la Biblia juntos, podemos explorar estas verdades. Te doy las gracias por haber visto nuestro video. No te pierdas el próximo. Haremos un estudio exquisito acerca de cómo la unción operó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.